veo que todas estas circunstancias nos permiten tener más asistencia a nuestra reunión. Marita, bienvenida. Hola. ¿Estás por ahí? Qué gusto tenerte por ahí también. Y precisamente gracias a estas crisis creo que nos permite mayor asistencia a nuestras reuniones, porque Dios dice que todo lo utiliza para nuestro bien, ¿cierto? Sí. Y hoy reflexionaba sobre eso. A veces nos toca hacer las fuerzas para sacar tiempo para Él. Creo que hoy sí tenemos todos tiempo suficiente para... Y antes buscamos cómo entretenernos para estar en su presencia, escuchar su palabra. Y como digo, si no es a las buenas, a las malas a veces, pero gracias a Dios por eso. Así que vamos a empezar una nueva metodología. Esto, como tenemos que tener paciencia mientras se van conectando. Nos tenemos que ir acostumbrando a esto. Creo que todos empezamos a aprender muchas cosas a partir de estos días. Lo que antes no hacíamos, hoy nos toca aprender a hacerlas, y a veces cosas que no hacíamos hace mucho tiempo nos toca retomarlas también. Y nos tenemos que gozar por eso. Hoy va a ser quiero hacer una charla no tan doctrinal, sino más bien muy práctica, de cosas que he venido trabajando también con mis empleados y con las personas que están a mi alrededor. Creo que es importante que tengamos las cosas claras en lo que estamos y lo que debemos hacer. Creo que, como lo ha dicho el presidente y todos los dirigentes del mundo, estamos a una crisis que nunca antes habíamos tenido estas generaciones, y yo creo que ninguna generación que ha existido. Vamos a enfrentar cada día cosas nuevas en las cuales nadie tiene experiencia en lo que viene. Y uno ve en este momento, como digo, a los líderes mundiales que no saben ni qué decir ni qué hacer, y todos los días cambian de posiciones, y también tenemos que considerarlos por eso. ¿Por qué? Porque, como les decía, el mundo no está preparado para esto. Solamente Dios prepara a sus hijos para enfrentar cada cosa que viene. Es algo que no debemos por qué sorprendernos, porque ya nos ha avisado el Señor que esto iba a suceder, y esto es apenas el inicio de dolores, como dicen. Así que la idea es que tratemos de aprender de todas estas situaciones. Yo tengo algunos puntos de vista, alguna información. Quiero que hoy compartamos entre todos lo que cada quien sepa. Como se lo he dicho también a los empleados, aquí nadie tiene la última palabra. Tenemos que hacer uso de la verdad, de la palabra de Dios, de la verdad, pues, de las noticias, de la información que hay en noticias, para saber a lo que nos estamos enfrentando. Pero lo cierto es que, como digo, el que tenga información veraz debe ser también oportuna en transmitirla. Ahí, y el que quiera puede interrumpir en el momento que desee, abre el micrófono, comparte, y así podemos debatir un poquito sobre la información que tenemos. Yo quiero dirigir un poco y darle un orden a las cosas, pero igual, si alguien tiene una información más acertada que la que yo pueda tener, le agradezco también que interrumpa la información, y corregimos o la adicionamos o la aumentamos, siempre y cuando, como digo, sea veraz esa información. Y eso sí les pido, por favor, que pongamos un poquito en orden en eso. Quiero hablar un poquito del enemigo en el que estamos. Todo el mundo sabe que hay cosas espirituales en esto, y como digo, no vamos a profundizar mucho en eso. Creo que todos los que estamos en la audiencia tenemos claro las cosas espirituales, de dónde viene y por qué también Dios las permite que sean así. Entonces, creo que no es la hora de eso, pero Dios también nos dice que debemos ser astutos, ¿no es cierto? Como serpientes, y tenemos que saber cómo enfrentar esto con la astucia que Dios nos da y la sabiduría que Él nos da. No podemos actuar como la mayoría de gente actúa. Y una de esas cosas que Dios nos da para poder tomar decisiones sabias es la paz. Insisto mucho en esto porque temor, estoy convencido que quita todo tipo de razonamiento. Veo todos los días personas con el conocimiento, pero sin saber qué hacer. Y eso es lo habitual, porque no tienen la paz en sus corazones y nubla el razonamiento. Entonces, esto no es de tanto razonamiento, sino de sabiduría, de saber actuar en estos momentos difíciles.
Entonces lo primero que hay que tener claro es que debemos estar en paz y tranquilidad para poder tomar las mejores decisiones, y esa paz solamente nos la da nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y creo que hoy estamos entendiendo ese versículo que dice así, ¿no es cierto? Eso no se trata de tener conocimiento, sino de tener paz que solamente da el Espíritu. Les quiero hablar un poquito del enemigo que ha llamado la atención, que es visible, el que el primero la gente tiene en cuenta. Quiero manejar un estilo o mejor dicho, quiero que nos ubiquemos de que estamos, o por fin vamos a entender que estamos en guerra. Siempre hablamos que tenemos que estar preparados para la guerra espiritual, que vienen pruebas, y hoy creo que más que nunca tenemos que comportarnos como tal. Creo que hoy por fin entendemos que sí estamos en una guerra, que somos la primera línea de combate, somos los que debemos liberar esta batalla en todos los aspectos. Y quiero un poquito hablar de esa parte estratégica de guerra. Estos días he tratado de estudiar un poquito sobre la estrategia de guerra, porque es lo que ha hecho en las guerras terrenales. Hacer las cosas también lo tenemos que hacer. Ya todos tenemos claro que debemos, antes de actuar, empezar a orar, y eso espero que lo han estado haciendo cada uno en sus hogares como nunca, estar orando, y en sus hogares, en sus calles, por donde quiera que vayan, estar orando por todas las necesidades y que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar. Así que esa parte espero que ya haya iniciado ese periodo. Pero hay una parte fundamental, y eso pues tiene que ver también con la comunicación, no solamente con Dios, sino con los hombres. Cuando no hay comunicación, las guerras se pierden. Y la comunicación hay de diferentes vías. Una de ellas es la parte de qué es lo que permitimos que ingrese a nosotros, que llegue a nosotros. Y quiero insistir mucho en esto, porque este mundo de información que tenemos, precisamente nos está invadiendo. La información que llega es muchísima, y tenemos que ver cuál de esas es veraz, de dónde es la fuente, como he insistido siempre. Hay organismos internacionales y nacionales que son serios, y son instituciones de salud reconocidas, instituciones de gobierno, que nos pueden dar información veraz en cuanto al virus que estamos enfrentando. Y es por la cual nos debemos guiar. Estamos en un medio donde todo el mundo le crea al internet, al WhatsApp, a todas las cosas que ponen ahí, y es algo que debemos evitar. Pienso que hay que poner filtros en nuestros canales de comunicación para que no entre tanta basura. Insisto que todo lo que ve uno estamos como en Laura en América, que a veces la gente hace sus dramas, sus cosas, sus dramatizaciones ahí, y a veces después nos enteramos que no era cierto, sino que estaban actuando. Y así pasan muchas cosas en este momento en las cadenas, en las redes sociales. Hay que mirar bien quién las emite, cada testimonio, cada cosa, si es cierto o no es cierto, antes de compartirlo, y no apresurarnos a comunicar a veces cosas que no son ciertas. Insisto en esto porque lo que estamos estudiando un poquito, lo del tema del virus, vemos que lo que está matando más gente y va a matar más gente es el tema del pánico informativo. Entonces creo que también hay que luchar contra ese enemigo. A veces solamente vemos el tema del virus, pero creo que la información a veces va a hacer más daño y más catástrofes como que el mismo virus. Insisto mucho en la reacción que tenemos. Insisto que a veces pasa como los terremotos, dicen, padre, que va a temblar, y la gente sale huyendo despavorida, y en la sola huida a veces hay muertos que produce algo que ni siquiera a veces existe. Y estamos en una situación donde cualquiera dice una cosa y la gente no sabe uno cómo va a reaccionar y qué cosas va a hacer. Entonces pienso que las cosas de comunicación que tenemos que controlar mucho es lo que permitimos que entre en nuestras vidas, a nuestros oídos, y también ser muy responsables con lo que sale de parte nuestra hacia los demás, porque podemos transmitir mentiras que no son ciertas. Entonces hablábamos del tema de comunicación, es importantísimo
que filtremos muy bien toda la información que tengamos. Quiero hablar, como decía, un poquito del virus, hasta donde las fuentes verídicas hablan de este virus. Está todavía, creo que está tu micrófono abierto, Gina. Ahí se volvió a abrir. ¿Me escucha, Gina? Ahí ya. Perfecto. ¿Listo? Entonces, quiero compartir un poquito del virus, como les decía. El virus ya todos creo que saben algo de él. Es un virus que nació hace poco en la China, pero que no es algo nuevo, simplemente algunas variantes genéticas que es lo que tenían algunas variaciones, algunas mutaciones, y a eso es lo que lo enfrentamos. Lo que sabemos de este virus y de esa familia de ese virus, como dicen, es un virus que se propaga fácilmente, pero es relativamente poco agresivo en comparación con otros virus que han salido recientemente y que existen en la actualidad. Afortunadamente, como dicen los expertos, es un virus que el 80% de la gente que ha sido contagiada por este virus es asintomática o con síntomas muy leves. Eso tiene para mí una gran ventaja y también un gran riesgo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no mucha gente va a ponerse grave por este virus ni va a morir por este virus. Y en ese rango estamos hablando del 10-15% que pueden tener sintomatología grave. Y lo que han mostrado las cifras actuales, lo que uno mira todos los días, es que no llega a pasar del 2 al 3% de la mortalidad. Como le decía, es bueno de que no sea tan grave, pero también quiere decir que cualquiera persona asintomática puede estar portando el virus. Estando asintomática, o sea, una persona sin síntomas, sin tener absolutamente nada, puede ser portadora del virus. Por lo tanto, de pronto sirve poco lo que vemos que si tiene fiebre, que es uno de los síntomas de eso, puede ser que esa persona o tenga fiebre por otras cosas y no necesariamente eso. Y si tiene fiebre puede ser sospechoso de eso, pero el problema es que si no tiene fiebre ni tiene nada, igualmente puede ser portadora de la enfermedad. Entonces es muy difícil detectar. En este momento no hay pruebas para la gran mayoría de la población, no hay la prueba para hacerla. Sigue siendo muy costosa. Están trabajando en eso, pero quiere decir que mucha gente asintomática puede estar cargando el virus y, como digo, afortunadamente les puede pasar el tiempo de sintomatología y nunca sentir nada. Y por lo menos eso nos indica que no es tan agresivo el virus. No a todo el mundo que le dé o se contagie este virus va a tener síntomas. Es más, la gran mayoría no tiene síntomas. Entonces es un enemigo bastante silencioso, bastante inocuo en cierta manera, pero que en personas que ya hemos oído que pueden tener riesgo, que tienen las defensas bajas, sea por la edad, y por eso las personas de arriba de 70 años que van perdiendo defensas son los que tienen mayor riesgo, las personas que tienen cáncer, que están en tratamiento, personas que por algún tipo de enfermedad tengan esas defensas bajas, son personas de riesgo. Y esas son las personas en las cuales hay que evitar que tengan cualquier tipo de contagio con cualquier persona, no solamente con las sintomáticas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no sabemos si estando asintomáticos les podemos llevar la infección y pueden en ellos sí ser mortal o llevarlos a una enfermedad, a esta enfermedad en su fase grave. Y eso es importante que lo conozcamos, de que no es una enfermedad que vaya a matar a todo el mundo. Hay muchas cosas, muchas enfermedades en la actualidad que de pronto son mucho más agresivas, pero esta como tal no es tan agresiva, y eso es lo que la mayoría de información hay, a pesar de algunos videos que muestran que es muy terrorífica, pero las fuentes oficiales y las estadísticas oficiales hablan de otra cosa, y es lo que debemos poner nuestra mirada. ¿Hasta aquí alguna información en cuanto al virus o algo que tenga más algo que agregar en cuanto a esta parte?
¿Nadie? Pedí una pregunta. Buenas tardes. Hola Gina, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Por qué la situación en Italia es tan diferente al resto? O sea, ¿por qué el nivel de mortalidad y de complejidad ha sido tan diferente al resto del mundo? Mira, sí, aparentemente ha sido agresiva. Hay gran parte de la curva esta es muy aguda en el sentido que ha habido muchas infecciones en poco tiempo. ¿Cuál es la mortalidad? La verdad desconozco hasta dónde puede llegar. Mira, como digo, no sé qué tanto por arriba del 3 o el 4%, como digo, que es lo máximo que ha reportado en el mundo. No sé si ya ha sobrepasado esa cifra dentro de Italia mismo. Los expertos dicen, mira, para que le pegue la infección a alguien en forma severa tiene que haber varias circunstancias, una parte genética, una parte de la cantidad de inoculación del virus que llega a la persona, y otra parte, como digo, es más parte inmunológica de la persona, las condiciones que esté la persona. Esto, como les decía, es como ganarse una lotería. A poca gente se llega a morir de esto proporcionalmente a los que se infectan, y poca gente está grave. Entonces eso es como si fuera ganarse una lotería, que tiene que coincidir varias cosas para que la persona desarrolle en forma severa la enfermedad. Alguien puede estar muy comprometido, pero si genéticamente no tiene predisposición a eso, realmente no le va a dar, o si no hay suficiente contacto o inoculación del virus, pues tampoco le da. Entonces tienen que incluir varias diferentes condiciones para que la persona llegue a estar infectada en forma grave. Normalmente lo que muestra la estadística hasta el momento es, como digo, el 80% o más de la población maneja la infección sin ningún tipo de complicación, y eso nos puede dar un parte de tranquilidad. E insisto, para mí esto es la primera muestra del Señor de lo que se nos viene hacia el futuro. Hay infecciones mucho más severas, mucho más mortales, que ya existen en el mundo y que afortunadamente no se han propagado en la misma proporción, o por lo menos no nos han informado. Estoy buscando lo que preguntó Ginita, y aquí lo que encontré es que el 99% de las personas que han fallecido en Italia tenían patología previa. No hay que olvidar que Europa tiene una población muy alta de personas mayores, a diferencia de otros países. Entonces están hablando que sí, que ha subido al 8%, y que lo que han encontrado es que la mayoría de ellos es porque tenían patología previa. Me iba a preguntar, Lolita. Yo escuché también que es un comentario que me hizo mi hermana acerca del fenómeno que se presentó Ahí se fue la voz. En Italia, y fue básicamente eso, que la mayoría son personas de edad, y fuera de eso, que ellos pasaron por carnavales, y ellos, o sea, mucha gente canceló sus vuelos, y entonces los vuelos estuvieron muy baratos, y llegó mucha gente de todas partes, y después de eso fue que se desató. Entonces relacionan eso, no sé si eso es una relación como válida, pero eso es parte del... ¿Puedo hacer un aporte? Claro, todo lo que pueda, como digo. Resulta que Europa está entrando la primavera. Resulta que Europa viene de un invierno que ha sido muy duro, pero ha tenido temporadas de mucho calor. Resulta que en Italia el brote o la mayor cantidad de enfermos de coronavirus han sido en la zona norte, sí. No en el sur. No es porque en el sur haga mucho más calor que en el norte, sino porque las diferencias de temperatura que ha habido en el norte son mucho mayores que las que hay junto al Mediterráneo, hacia la parte sur del Mediterráneo, hacia Sicilia. ¿Eso qué ha traído consigo? Que mucha gente se encontraba, que ha pasado gripas, resfriados muy fuertes, etcétera, etcétera, por los cambios de temperatura, y se ha encontrado con bastantes bajas las defensas. Y entonces, luego, teniendo en cuenta, porque realmente los latinos son ellos, no los de América, los latinos son ellos, y la idiosincrasia latina, pues se lo han tomado a cachondeo. Y no han tomado ninguna precaución, y cuando se han dado cuenta, pues ya era tarde.
y teniendo en cuenta la longevidad que hay en Europa, que uno de los grandes problemas que tiene Europa es que, llamémosle, que los ancianos para el 2050 serán casi la mitad de la población, pues el desastre ha sido mayúsculo. Eso no quiere decir que los jóvenes no vayan a morir, porque un joven con defensas bajas, o como ha dicho el doctor, con problemas, pues puede tener los mismos problemas que un anciano de 70, de 80, de 90 o de 60. Hoy ha muerto una enfermera que tenía 50 años, una enfermera que estaba en un hospital y que le han contagiado en un hospital, y ahí ha muerto. Ha muerto un niño de 7 años, ha muerto otro de 35. El problema es ese, el problema es cuánto tiempo va a llevar y cuánto se va a difundir el famoso virus. Y en Europa es un problema muy grave. Pero aquí es un problema, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, aquí es un problema quizás del mismo calibre, porque mientras que en Europa hay, bueno, entre comillas, una sanidad bastante decente, aquí no la tenemos. Entonces aquí el problema es que si allí está saturada, aquí con menos de la mitad puede llegar. Vamos por tema, porque ahí de pronto nos metemos más adelante de la situación. Ahorita enfoquémonos a lo del virus y después vamos a... Sí, pero es que tenía miedo de que la gente piense que como yo tengo 30 o 40 años, yo estoy libre de eso. No, aquí estamos todos. Por eso decimos, hay grupos de riesgo que es más altos por la edad, eso es cierto. En los niños se han dado muy pocos casos en el mundo, habitualmente tienen muchas defensas y en este momento tienen la capacidad, la mayoría de ellos, de afrontar ese tipo de infección, de este tipo de infección como tal. Entonces, es por eso también ha demostrado que no hay casi casos en niños, y como dice, sí hay casos de niños, hay casos en jóvenes también, pero de pronto, como digo, o genéticamente o tenían una enfermedad de base que predispone a que hayan sido víctimas fatales o por lo menos sintomáticos de esto. Y hay muchos niños que sí pueden estar contagiados, como digo, ser transmisores, y por eso insisten de que los niños no vayan donde los abuelos, porque así no tengan síntomas, pueden ser mensajeros de ese virus para llevárselo a personas que están en riesgo, y eso es importante que lo conozcamos. Puede ser que así no tengan ningún tipo de síntomas, no tengan fiebre, no tengan nada, pero sí pueden ser portadores de este virus. Pero lo que dicen es muy cierto, ellos tienen una disposición, la gente, como decía Miki, más del 90% tenía enfermedades de base. De pronto, pues está en carnavales, la cantidad de inoculación fue muy alta y por eso la mortandad o la enfermedad justifica porque hay tantos pacientes allá. ¿Sí? Hasta aquí vamos claros en cuanto a que conozcamos un poquito a nuestro enemigo, uno de nuestros enemigos en este momento. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo que quieran aportar adicional? El tema de esta comunicación. Entonces, la comunicación, como digo, tenemos que mirar las fuentes, cerciorarnos bien de organismos serios, y también tiene que ver con las medidas de protección o las medidas de control de esta situación que nosotros debemos impartir. ¿Qué es lo oficial también que dicen las autoridades? Lo único que recomiendan, o las únicas cosas que recomiendan y son serias, es el aislamiento. El aislamiento y estar distanciado de una persona de otra que puede, como digo, así sea asintomática, ser cargador del virus. Entonces, para evitar eso, simplemente es evitar el contacto con personas. Ha sido una instrucción de parte de las autoridades y lo cual también debemos acatar. Y lo segundo es el lavado continuo de manos. Los virus se transportan mucho en las manos y lo que recomiendan precisamente es lavarse las manos con periodicidad de acuerdo a lo que usted también toque o palpe en áreas públicas. Entre más estén en áreas públicas, pues más le toca lavarse las manos. Si no está con contacto con nada, pues no hay necesidad tampoco de eso. ¿Por qué? Porque el virus puede permanecer algunas horas en diferentes tipos de materiales. Uno de esos materiales, insisto, son los tapabocas.
Las autoridades dicen mejor, si usted es asintomático, si usted no tiene mayor riesgo de estar cargando la enfermedad, no los utilice, porque el virus vive en áreas húmedas y usted con su respiración hace que el tapabocas se humedezca y ahí puede ser un caldo de cultivo para el virus. Entonces hay que insistir en la gente que no utilice tapabocas, que eso es lo que dicen las autoridades, porque ese sí puede ser una fuente de infección mayor para cualquier otro. Quienes recomiendan precisamente esto son las personas que están contagiadas, que ya saben que están contagiadas o que pueden tener riesgo de estar en contagio, es para que la saliva de ella cuando hable o cuando estornude no salga y se expulse a las demás personas. Ustedes ven los cirujanos en un quirófano, se ponen tapabocas no para que no recibir la infección del paciente, sino para que el paciente no se contamine con su respiración o con su saliva cuando está operando. Ese es el propósito del tapabocas. Entonces, por lo tanto, no se recomienda el uso de tapabocas en personas que no tienen riesgos o que no tienen, que no sepa que tiene el virus. Si sabe que tiene el virus, lógicamente es una medida de protección hacia los demás. Y si tiene gripa, la idea también es que no esparza eso, porque así sea la gripa como tal no tiene nada que ver con ese virus, pero sí puede hacer que otras personas se le bajen las defensas por otro virus, y si se expone a este virus, pues lógicamente las consecuencias ser mayor. Entonces, esas personas, lo correcto es que utilicen que no utilicen tapabocas. Otra cosa es el tema de los antibacteriales o tantas cosas que ofrecen, como dice la palabra, son para bacterias y no tienen nada que ver con virus y no sirven para nada de eso. Algunos recomiendan con altas dosis de alcohol, pero también tienen que estar pendientes que el alcohol es irritante, puede intoxicar, puede provocar otras lesiones, así que lo que recomiendan las entidades serias es agua y jabón, no hay necesidad de más. Y lo otro que recomiendo es el aseo de áreas que puedan estar en contacto de público, y por eso toca hacer un aseo más exhaustivo en todas las áreas donde la gente lleve sus manos. Precisamente me extrañaba y comentaba hoy por qué no han prohibido el uso de celulares, cuando es una de las cosas que se utiliza con las manos, se toca en todas partes y se lleva a la cara. Y esas son las recomendaciones que hay, que no se lleven las manos a las mucosas, a la cara. Y una de las cosas que más utiliza la gente y más contaminado ahí es el celular. Y debemos también hacer astutos para evitar el uso de los celulares, porque es una de las fuentes grandes de diseminación de estos virus. De este virus y de cualquier virus en general o de cualquier bacteria. Entonces, esas son las recomendaciones oficiales, que es el aislamiento, que es algo que debemos hacer, independientemente de las medidas que tome el gobierno. Pues lo mejor es estar distanciado de las personas, y si usted es de alto riesgo, como el caso de nuestros amigos que puedan tener mayores de 70 años, es mandatorio de que estén en aislamiento, y por eso el gobierno también decidió ponerles toque de queda para ellos, para que protegerlos es una medida de protección para ellos. Pero cualquier persona que pueda estar en riesgo, con mayor razón, tiene que estar aislada. Hasta aquí preguntas o algo que tenga que ver con el manejo de esto. Aclaro, no hay tratamiento para este virus. Nada sirve tomar cosas para matar el virus porque no existe tratamiento, ni hay vacuna tampoco para eso. Lo que hay en las redes sociales, como digo, cada quien decide qué creer, qué cosas, pero lo cierto es que efectivo no hay nada. Ahí lo que se recomienda para mantener sanas las defensas de nuestro organismo. Está temblando la casa de Javi, me parece. Yo creo que está temblando en la casa de Javier. Lo que es comer bien. Eso es la mejor forma de mantener las defensas que nuestro Dios nos diseñó para que defendernos de todo el organismo. Tener buena alimentación, una alimentación sana, dormir bien, descansar bien, tener buenas relaciones con las demás personas, y eso quiere decir, y sobre todo, estar en paz con el Señor,
con la tranquilidad que nos da, porque ustedes saben que el estrés sí baja las defensas y eso está matando más gente que cualquier otra cosa. Entonces, si queremos tener las defensas altas, tenemos que estar en paz. Eso es uno de los mecanismos de defensa que el Señor nos ha dado, y nos ha dado su paz para que estemos con las defensas del cuerpo bastante altas. Entonces, cada vez que nos preocupamos, a veces así comamos bien o dormamos bien, eso nos puede llevar a bajar las defensas y ser fácil víctima de este virus. Entonces, también el Señor nos da esa tranquilidad de que si hacemos uso de su paz, de vivir gozosos en Él, pues vamos a tener las defensas bastante altas y así el virus estemos en contacto con Él, no nos va a hacer daño. ¿Estamos de acuerdo? Parte de lo que el Señor también ¿Alguien va a hablar? Sí, yo. Sí, una inquietud. Tú dices que el gel antibacterial no es como recomendable. ¿Qué hace uno si está en la calle y pues de pronto no tiene algún lavamanos cerca, pues para lavar? O sea, ¿qué puede reemplazar el jabón mientras uno pueda lavarse las manos? Bueno, eso decían, por arriba, alcohol, el que tiene, algunos gel tienen por arriba del 65, 75%, algunos tipos de gel dicen que puede servir de alguna ayuda, pero como digo, el uso del alcohol en altas dosis, acuérdense que se desabsorbe también por piel y puede ser muy irritable, y a veces puede terminar intoxicada por otros medios diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como digo, lo mejor en cierta manera no estar en la calle ni estar tocando cosas donde mucha gente toque. Por eso son las medidas, pues, de que la gente está pidiéndole que no salgan de la calle para que estas cosas no se propaguen, porque como dicen, no es fácil a veces encontrar agua en todas partes o agua en todas partes. Entonces, pues, esto pueden hacer uso de algún gel que tenga altas dosis de alcohol. Es la única medida, el resto no hay mucho más que hacer. Pero la mejor forma es no estar tocando cosas que otras personas toquen. Eso incluye, como digo, la gente en la oficina, el teclado, el mouse, el celular, muchas otras cosas que son lo que más utilizan en las oficinas. Hay que evitar estar en contacto con mucha gente, que cada quien tenga lo suyo y así se evitan muchas cosas. Pero lo mejor en estos momentos es, pues, evitar salir a la calle para no estar contaminándose de otras personas. Esa es la medida natural que hay que acatar. ¿Sí? Aquí, ¿claro? Entonces, en parte de esto, como es el segundo tema que tiene que ver con el ámbito de guerra y militar, y uno tiene que aprender de los militares esta parte, el tema de disciplina. Tenemos que acostumbrarnos a ser disciplinados. Si antes no lo éramos, cada día nos toca ser más disciplinados, y eso quiere decir que cuando el gobierno o una autoridad da instrucciones, las debemos acatar, como la palabra dice, debemos hacer caso a las autoridades que él ha puesto. ¿Por qué? Porque eso mantiene el orden. Hay muchas cosas que estamos, como digo, expuestos en este momento por la falta de autoridad y sobre todo por la falta de disciplina de nosotros mismos. Como pueblo de Dios tenemos que ser disciplinados en todos los aspectos y ser obedientes a la autoridad. Estos días algunas iglesias seguían reuniéndose. Si el gobierno dice que no deben haber más de 50 personas reunidas, no se pueden reunir más de 50 personas. Si dice 10, pues son 10. Y todo lo que el gobierno diga, tenemos como pueblo de Dios ser obedientes y ser disciplinados en eso. Me da tristeza, como digo, ver en la radio y todas las denuncias de iglesias que siguen reuniéndose en Bogotá, en otras ciudades, y haciendo caso omiso a mandatos de las autoridades locales. Y parte de esto, del éxito de poder controlar esto, es precisamente que el pueblo sea disciplinado. Hablaba hoy precisamente de gente que venía de China, de ciudades donde no hubo nada, y simplemente decían allá las órdenes que se dan, se obedecen, y por eso en la ciudad no se propagó. Y si le decía a uno no se puede salir de esta cuadra, nadie se sale de esa cuadra, porque sabe lo que eso implica. En Japón ha sido lo mismo, y en estos países que está ya pasando la transmisión, es porque son disciplinados.
y hay que mirar en nuestro pueblo que para que esto pase tenemos que ser disciplinados y enseñarle a la gente a ser disciplinada en esto y que las medidas que el gobierno da son para acatar. Lo que vemos aquí que está pasando es que la gente cree que porque se pasa un control por un ladito para se hacen los locos para hacerse los controles a los aeropuertos, lo que hacen es no solamente desobedecer las leyes, sino que ayudan a propagar estas cosas. Entonces es fundamental que el pueblo de Dios sea disciplinado en todas estas áreas. Y eso, nosotros somos los primeros en tener que dar ejemplo en eso. Entonces, como les decía, si nos dice que en la casa, quedamos en la casa. Si nos dice no reúnan más de 10 personas, Dios nos da los mecanismos para que nos veamos por internet y hay alternativas para que hagamos reuniones virtuales, pero lo importante es obedecer las instrucciones que se nos dan. Y es algo fundamental en todo ejército para poder ganar la guerra, es que su ejército sea disciplinado. En ese ejército también, sobre todo la gente es consciente de que está en guerra, y creo que nosotros a veces no caemos en cuenta en eso. Creemos que podemos seguir haciendo las cosas como antes. A partir se puede decir de marzo, tenemos que estar conscientes que estamos en guerra y tenemos que actuar y consecuentes a eso. Y vuelvo a decir, somos el ejército de Dios y por lo tal tenemos que actuar como tal en todos los aspectos. Como les decía, el ejemplo de los tapabocas, no entiendo por qué la gente sigue gastando tapabocas y quitándose a los que lo necesitan, como las personas niños o adultos que puedan tener cáncer, que están inmunosuprimidos, y la gente está acaparando esas cosas, utilizando o mal usando las cosas. Tenemos que ser conscientes que tenemos que aplicar una economía de guerra. Insisto en esto porque hay otros peligros colaterales a este virus, se llama así, peligros colaterales, de los cuales yo en lo personal estoy muy inquieto por lo que está pasando a partir de esta semana. La gente está haciendo, sobre todo en una ciudad como Cartagena, está siendo despedida de sus trabajos, y como hablaba José también a través del comunicado que pasó, tenemos que prepararnos para algo que no sabemos cuánto va a durar. Esto nadie puede asegurar que sea 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Y así son las guerras, y uno sabe que empezaron, pero no sabe cuándo terminan. Por lo cual, tenemos que ya tomar estrategias en la parte de economía de guerra. Y eso incluye 2 partes. Una parte fundamental son los suministros para poder sobrevivir, y a nivel de empresas, cómo puedo mantener cualquier tipo de negocio. Si tengo materia prima, no tengo materia prima para dar. En el caso de nosotros, por lo menos como empresa de salud, ya la mayoría de proveedores nos dicen, yo no tengo cómo entregar el pedido en los próximos 15 días, ni en los próximos 3 meses, porque no van a llegar barcos en los próximos meses. Eso inmediatamente nos prende las alarmas a que cualquier cosa que tengamos las tenemos que ahorrar al máximo. Insisto mucho en esto porque a veces la gente dice que ahorren los de salud, ahorren tal parte, y yo les decía que a mis empleados tienen que empezar a ahorrar hasta en el agua. La gente nos dice váyanse el agua cada 2 horas. Lávense las manos, perdón, cada 2 horas o cada 3 horas. Y digo, lávenselas, pero tienen que ser prudentes para gastar el agua, porque probablemente en 1 mes, 2 meses no tengamos agua. Sabemos que tenemos que ahorrar luz, porque aquí el luz se produce a través del agua, la mayoría de partes del país, y si no hay agua, no hay luz. Tenemos que ahorrar hasta el uso del internet y de las redes, porque también ya se están congestionando, y si hoy tenemos un medio de comunicación a través de esto, probablemente los operadores dicen esto no va a durar mucho tiempo y se va a colapsar las comunicaciones. La comida es vital, y ya hay escasez de alimentos precisamente porque las cadenas de suministros están colapsándose, porque no hay gasolina, porque no hay barcos, no hay aviones, lo que trae alimentos de afuera no hay, ni a nivel local tampoco. Y la gente está acaparando cosas, está guardando cosas que el día de mañana de nada le van a servir si saben que el vecino
no tiene, va a buscar la forma de quitárselo hasta es un peligro, guardar comida, como pasa en todas las partes donde ha habido crisis, donde ha habido guerras. La idea es que podamos compartir con los demás y guardar y que alcance para todos. Yo hoy les mandaba un WhatsApp que me llegó, creo que es de los primeros WhatsApp sensatos que me llegan estos días, donde dice: piense en su vecino, piense en su trabajador, no lo mande a la casa, porque estamos nosotros la mayoría tenemos cómo comer, pero la gente, para algunas semanas o algunos meses, pero la mayoría de gente vive el día a día y mañana no tienen que comer. Y yo me pregunto, ¿qué es más peligroso? Un virus que en cierta manera se muere el 2% de la población y que no es tan agresivo, o que es más peligroso la gente con hambre y que va a matar por hambre y que se va a morir de hambre. Entonces, a nivel hospitalario les cuento la experiencia. Ya hay muchas cosas que son escasas. Digo, la gente utiliza guantes para andar en la calle, guantes quirúrgicos, y ya casi no hay guantes para los médicos para poder hacer las cirugías. Yo les recuerdo, las enfermedades normales continúan, la gente sigue enfermándose de todas las demás causas, y ya no hay muchos suministros, ni medicamentos, ni muchas cosas para combatir eso. Y eso tenemos que ser conscientes y tenemos que ser astutos en que Dios nos dé sabiduría para ahorrar absolutamente todo, porque, como digo, tenemos que aplicar una economía de guerra, que es lo que estamos. Y es una invitación precisamente, no solamente es acaparar, ni mucho menos, sino hacer uso razonable de las cosas. Tenemos que evitar los traslados, no gastar gasolinas, porque se puede acabar la gasolina, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría de cómo ser multiplicadores de lo que tenemos. El Señor nos utiliza a nosotros para ser multiplicadores de los recursos, nos puede dar la sabiduría para eso, sobre todo y compartir con las personas que no tienen, y pensar en eso, y no ser egoístas y simplemente pensar en nosotros, en nuestro bienestar. Es un momento donde se tienen que acabar muchas desigualdades. El Señor nos va a enseñar muchas cosas precisamente en ser generosos con el que no tiene, y aquí no se trata simplemente de sobrevivir uno, porque, como les decía, si se muere el del lado, seguramente no va a venir ni cómo rescatarlo en un momento, como ha pasado en Italia y en otras partes, que ni siquiera hay forma de recoger los muertos, y eso nos lleva a otros problemas de sanidad también. Y estamos en un momento de sobrevivencia, y como digo, estamos muy preocupados en el sentido de que hasta los médicos, en el caso de nuestros colegas, ya hoy nos avisaron que la mayoría de centros lo están cerrando en este momento para atenderle al público, por simplemente temor, y ahí todo el mundo se olvida de la vocación y de muchas cosas. E insisto que el pueblo de Dios es el único que, confiando en Dios, podemos seguir atendiendo. Como digo, varios colegas de nosotros ya sacaron la maleta, como dicen, se niegan ya a atender a los pacientes que están llegando, independientemente de lo que lleguen. Y como les digo yo, no pueden escoger que el sano y eso, porque el sano puede ser portador. Hacia aquí no podemos, o atiende a todos o no atiende a ninguno, y la gente está optando por no atender a nadie. Y ahí es cuando entendemos que estamos en guerra, que solamente los valientes, los que confían en Dios, son los que se enfrentan a esto, y ese es el pueblo de Dios. Y si no estamos consecuentes con eso, pues no vamos a dar testimonio de nada. Tenemos, creo que, la gran oportunidad en este momento de mostrar que somos los hijos de Dios, que confiamos en ese Dios que nos protege, que no vale la pena estar aquí recordando las promesas, que Él simplemente es aplicar esas promesas. Porque nada hacemos con estar mandando mensajitos. Ya todos sabemos el Salmo 91, sabemos muchas cosas, Dios es todopoderoso, pero lo importante es creerlo y aplicarlo y demostrarlo ante las demás personas. Primero, que somos un pueblo obediente, que somos un pueblo que hacemos caso a los mandatos del Señor, que Él, si vivimos la vida que Él tiene, nos va a dar las defensas para estos organismos y para cualquier organismo, pero tenemos que dar muestras de fe de eso, de que vamos a atender a la gente, que vamos a estar con el que lo necesitado. No necesitan ser médicos para ayudar. Como le digo, si está su vecino que no puede salir y no puede hacer mercado, ofrézcase para ayudar a hacer el mercado, a comprar sus medicamentos,
llevarle, traerle lo que necesite. Todos estamos en la capacidad de ayudar en una guerra, como digo, todos son soldados. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Todos somos soldados y estamos dispuestos a servirle a nuestro Dios, porque es a Él a quien le servimos. Así lo dice su palabra. No podemos actuar por temor, por pensar que se nos va a pegar a nosotros, sino ese momento que uno va a ver a la gente muerta del susto, insisto, por eso están comprando tanto papel higiénico, porque el problema creo que es más estomacal que respiratorio. La gente está toda comprando papel higiénico y uno dice, perdón la palabra, pero están cagados del susto. Y eso también lo tenemos que aprovechar para lo que más necesita la gente en este momento es palabras de paz, de fortaleza, decirle a la gente, hay un Dios que nos protege y por eso estoy tranquilo. Por eso estamos confiados, tranquilos, gozosos en medio de estas dificultades. Como les decía, la competencia en este momento nuestra, ya varios centros cerraron, no van a atender al público, nos están pidiendo que le atendamos sus contratos y nosotros seguimos con las puertas abiertas. No por dinero. Y no lo estamos haciendo por dinero, ni mucho menos, como la gente empieza a criticar, como están empezando a criticar a los empresarios en este momento. Ellos pueden tener sus intereses, pero el pueblo de Dios tiene que seguir actuando en consecuencia de que tenemos un Dios que nos da la fortaleza y lo que Él permita lo aceptamos. Como le decía, ¿qué pasa si nos enfermamos? Pues si Dios quiere curarnos, nos cura. Y si quiere que nos muramos, estamos en sus manos y vamos a su presencia. Y ahí sí tenemos que recordar lo que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y si nos tiene aquí vivos es para que le sirvamos. Esa debe ser la actitud de todo el pueblo cristiano. Y es una llamada a todos de que fuera el temor, fuera las cosas, porque eso no es de Dios. Y si hay temor nos inmoviliza para poder servir y hacer el mandato que tiene. Este es el momento espectacular, la oportunidad que tenemos para darle paz a la gente, darle la confianza de que nuestro Dios es real y nos protege y nos ama y todo lo que permite es por amor a nosotros, así sea la muerte. Entonces, ¿a qué tememos? Pero estamos, como digo, hay muchos problemas independientemente del virus, creo que hay muchas cosas que van a matar más a la gente diferente al virus que tanto se habla, nos han hecho enfocarnos en ese virus y como digo, en este momento la economía no cuenta para nada, los expertos no saben de nada qué pasa, por más reacciones y medidas que tomen no reaccionan las personas. No importa que quedan cero los intereses, las bolsas siguen cayendo, el dólar sigue subiendo, no tiene ninguna lógica y como les decía a los vecinos, algunos conocidos, aquí no sirve el conocimiento porque la lógica no funciona ni el conocimiento funciona. Lo único que mantiene la calma es el Señor. Lo único que nos da tranquilidad, el Señor nos empieza a quitar todos los ídolos, la gente que confiaba en el dinero ya hoy no puede confiar en él, no sabe ni cuánto vale, ni si le sirve o no. Todas las cosas cambiaron su valor en este momento. Y eso le doy infinitas gracias a Dios por lo que está pasando. Como digo, si antes no había tiempo para él, hoy sí hay tiempo, y me alegro y cada día los grupos seguramente va a ser más grande porque cada vez la gente dispone y sabe que empiezan a encontrar las prioridades de la vida. Y todo, como dice Dios, lo ayuda para bien. Y lo estamos viendo. Cada día la gente buscando más del Señor, buscando quién les dé consuelo, quién les dé fortaleza. Y eso somos nosotros. Antes confiaban en otras cosas, hoy empiezan a abrirnos la puerta a que les digamos por qué estamos en paz nosotros. A ver si alguien me ayuda a dar ideas en este momento porque creo que ya se me secó la garganta. Así que si quieren abrir sus micrófonos y compartir algo, se los agradezco. Aquí está mi esposita, me ayuda Ironia, salió a buscarme agua. ¿Alguien quiere opinar algo hasta aquí antes, mientras me dan agua? Bueno, a ver. Un testimonio, alguna cosa algo que... Bueno, aquí va. Has hablado de disciplina, señores. Dentro de la disciplina está la puntualidad. El sábado, si tenemos la reunión a las 11, y como ahora tenemos la agenda totalmente en blanco, la agenda está vacía. Entonces lo normal y natural sería que a las 11 menos cuarto estuviéramos todos conectados y a las 11 comenzásemos la charla
y no hubiera interrupciones de que si entra uno, sale el otro, etcétera, etcétera, porque además lo hacemos desde casa, no podemos decir esa cosa tan interesante que es el trancón, porque aquí, por ejemplo, en Cartagena, trancones hay todos los días, y decir que es por el trancón, ya me lo dirá. Bueno, a lo que iba. Es todo como nadar. A la mar no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Exactamente lo mismo tiene que ocurrir con este famoso virus. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Así es. Y por supuesto, para que podamos ayudar, nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. O sea que llamémosle que nosotros nos tenemos que cuidar para cuidar a los demás. Muy cierto. Entonces tenemos que aplicar todo eso a nuestra vida, porque normalmente no lo aplicamos. Somos, porque yo también soy, egoístas, entonces solo pensamos en nosotros mismos. Pero es que el problema ahora no es que haya que pensar en nosotros mismos, porque para que nosotros vayamos bien, los demás también tienen que ir bien. Porque esto no se ve que te pasa, no es que te dan una papeleta, no. Entonces, tengamos eso en cuenta en la vida, no miedo, pero sí respeto. Respeto terrible, y pensar mucho, porque si no pensamos, vamos muy mal. Ayudemos a los demás para que los demás nos ayuden. Y esto si es una guerra, porque la es, pero el enemigo es invisible, lo que tenemos que hacer es cuidarnos y cuidar a los demás, porque también vamos a necesitar a los demás. Ese es el problema. En una guerra no solo el que tiene el arma y dispara es el que está bien. Si sale herido, alguien le tiene que socorrer. Y estamos en un momento muy delicado para que no nos acordemos de los demás. Muy importante. Pienso yo. Yo le pasé a Freddy, que luego pasó. Yo, por gracia o por desgracia, claro, aquí cada uno ha tenido su vida y su profesión. Yo he sido un pescador durante muchos años. Y bueno, pues he estado confinado, bueno, porque quería, ¿no? Van a decir la gente, pues sí, bueno, y he hecho 3 meses sin ver tierra, etcétera, etcétera. Y yo sé los problemas que traen. Yo pasé ahí 12 tips, más o menos, de lo que yo tenía en cuenta cada vez que salía a la mar, y si a alguno le puede servir, pues que le sirva, pero que tenga en cuenta que no es lo mismo verle al marido o verle a la esposa 24 horas del día dentro de un apartamento o una casa de 100, 200 o 500 metros cuadrados, que no que el marido o la esposa se va a trabajar, los niños van a la guardería, los niños van al colegio y no los ves durante todo el día hasta que llega la noche. Como llegas cansado, enciendes la tele, le enciendes la tele a los niños y se acabó. Y luego a dormir. O sea, sé que no pasa nada. Disfrutemos de la familia, que esta es la gran oportunidad. Y disfrutemos de los amigos, o sea que llamadita de teléfono, porque claro, no le va, y nada de visitas, claro, pero llamadita de teléfono, ¿cómo estás? Oye, ¿qué has hecho esta mañana? Pues mira, ahora he hecho no sé qué en casa y tal. Pues muy bien, mira, pues yo he cocinado y así sucesivamente. Y cada uno que se busque una cosa para hacer, porque hoy, que no me diga nadie que en su casa no tiene aquello que le ha dicho la mujer, o el marido que le ha dicho a la mujer, oye, que aquello que, ¿cuándo lo vas a reparar? Pues mañana, y va pasando mañana, y lleva 2 años sin reparar. Pues es el momento, y si no lo sabe hacer, ¡ay! Mr. Google y YouTube funciona a tope, te enseñan todo, y el que no esté de acuerdo que me avise, porque ahí sí que se enseña todo, absolutamente todo. Bueno, señores, ha sido un placer. Así, hay muchas cosas que nos han servido de esto. Vamos a aprender, creo que es un tiempo de aprender, de entender las verdaderas prioridades, como digo, de estar en familia, pero sobre todo de tener tiempo devocional, de estudiar la palabra. Ahora sí nadie tiene excusa que no tiene tiempo para estudiar la palabra. Bueno, Dios ha hecho, así sea las malas, ha hecho entender a la gente que debe estar con sus hijos, que los hijos no son para los que los cuiden los abuelos, a este momento no se los pueden llevar a los abuelos. Si uno puede ver cada cosa, cada medida que se toma y está provocando el Señor, creo que es por el bien de toda la humanidad. Tenemos muchas cosas que aprender de eso, muchas cosas a las cuales adaptarnos, muchas cosas a las cuales corregir, que ahorita no tienen sentido hacerlas.
es enfocarnos a lo verdaderamente importante. Y como digo, en guerra es así, es establecer muy claras las nuevas prioridades, lo que verdaderamente importa, que es nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, y vivir la vida abundante como Él la quiere, en las circunstancias que Él las quiere. Y creo que todo esto nos sirve para bien, pero Dios nos da sabiduría y astucia para poder afrontar esto y dar testimonio ante los demás pueblos. Nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos protege y nos da la sabiduría para protegernos y proteger a nuestros vecinos. Y eso es algo que debemos hacer uso en este momento.